Bienvenidos a este nuevo episodio de Espejo Dental, el podcast de Big One. Estamos en Sepa, Granada, y estamos con la familia Noguerol, una referencia en Granada, una referencia en Andalucía y una referencia de la periodoncia en toda España, porque Blas, Fernando y Blas hijo habéis hecho una gran labor. Blas, te conocemos por la periodoncia de toda la vida. Fernando, lo mismo, de la periodoncia también ya muchos años, y Blas con el tema de la prótesis y la estética. Bienvenidos en primer lugar a todos. Muchas gracias. No sé si tienes un pequeño problema, no te preocupes. ¿Tengo señal? Gracias, Julián. Vamos a hablar un poco de cuál ha sido vuestra evolución y cuál ha sido vuestro enfoque de clínica y cómo ha sido el relevo generacional. Porque, Fernando, llevas 8 años. Sí, efectivamente, ahora ya se cumplen 8 años desde que yo terminé el máster y me incorporé al equipo de la clínica. Y Blas, Un añito menos, un añito menos, 7. 7 años, sí. Blas, vamos a empezar contigo. Estás en los primeros momentos de tu jubilación. Sin duda. ¿De qué te sientes especialmente orgulloso de tu trayectoria? ¿Cuál ha sido tu mejor trabajo? Es que ya el problema es que se te van olvidando por los años, por la cantidad de años de tu trayectoria profesional. Pero por razones obvias, hoy tengo una mesa redonda de un proyecto que yo tuve la suerte de iniciar en SEPA hace unos 15, 20 años, que fue el proyecto de colaboración con los cardiólogos, con la Sociedad Española de Cardiología. Y me siento enormemente orgulloso de este proyecto, porque permitió, por una parte, que cardiólogos y dentistas trabajáramos mano a mano en equipo en un proyecto común, que era mejorar la salud y calidad de vida de nuestros pacientes. Los cardiólogos ahora hablan de salud bucal y los dentistas hablamos de salud cardiovascular. Claro. Y todo esto va solamente dirigido a un fin, y es a que nuestros pacientes vivan mejor y vivan más años. Entonces, necesariamente, esto es quizá la referencia más directa que yo hago en este momento. Siempre os habéis enfocado, tanto tú como tus hijos, siempre habéis tenido ese enfoque abierto de la odontología. No es una odontología, digamos, cerrada al mundo dental exclusivamente. Sería un error. Sería un error. Necesariamente la odontología no puede ser cerrada solamente al mundo dental, porque los pacientes son muy amplios, los pacientes son complejos, los pacientes tienen muchísimas expectativas. Los pacientes con frecuencia nos consultan sobre cosas que no son dentales, porque confían en nosotros. Entonces, un dentista que tienda a cerrar su objetivo solo a la parte dental no funcionará bien, no funcionará bien. Para ti, ¿cuáles han sido los innegociables, esos valores, esos principios que has llevado a cabo en tu día a día, que son innegociables y que has transmitido a tus hijos? Lo tengo clarísimo. Siempre se lo he dicho a ellos, porque a veces cuando se es joven eso no se tiene tan claro. Tu razón de ser como profesión, tu razón de ser como dentista son los pacientes. No hay otro motivo más importante. El paciente es lo más importante y eso es lo que no hay que olvidar nunca, por encima de regeneraciones óseas, por encima de maravillosos diagnósticos digitales. Lo importante es el paciente como persona y que él valora todas estas cosas. ¿Vosotros cómo habéis asumido esos valores? Yo, la verdad es que después de ya llevar estos años en la clínica, y sí que esto me gustaría puntualizarlo, una de las cosas en las que siempre hemos hablado, quizá para mí ha sido un poco más sencillo, porque por mi formación en periodoncia, pues sí que tuve que estudiar mucho toda la parte de la implicación que podía tener la salud del paciente y la implicación sistémica, pero es cierto que ya también yo con Blas pues hemos hecho todo ese trabajo para que quizá ese aspecto que para él era un poco más desconocido también se implicase. Y la verdad es que hemos tenido la suerte, y luego probablemente hablaremos más adelante, de que durante toda esta etapa de relevo que hemos tenido durante estos años, nunca hemos tenido esas fricciones de las que hablábamos antes, sí, con los aspectos más terapéuticos de cómo hago este tratamiento a un paciente, pero sí que es cierto que siempre nuestro padre se ha enfocado mucho hacia nosotros en transmitirnos esa idea de la promoción de la salud y de ver al paciente no solo como una boca, sino como todo un organismo, ¿no? Esa perspectiva que tiene el periodoncista, que al final pues cuida inflamaciones, cuida
aspectos que se ligan más con la medicina, pero también desde la estética, desde la prostodoncia, ¿observáis esa implicación con otro tipo de patologías sistémicas? Bueno, es que para nosotros al final la estética siempre es el último punto. Nunca empezaremos a hacer un tratamiento sin pasar antes por controlar la salud del paciente. Al final eso es lo fundamental. Habéis tenido un modelo de clínica que ha ido cambiando también en el tiempo. Tú montaste una clínica de dedicación exclusiva a la periodoncia. Claro. ¿Cómo fue la evolución a una clínica de odontología integral con ellos o antes de ellos? ¿Cómo hiciste el cambio? Se derivó de dos situaciones. Por una parte, estaban cambiando las demandas de los pacientes. Yo empecé haciendo un modelo a finales de los 80, a principios de los 90, que era un modelo que se basaba en la práctica de la periodoncia en exclusiva, especializada y con pacientes con dentistas que te referían a sus pacientes. Sí, era una clínica de referidores. Este es un modelo que ahora, si a un dentista de esta generación que no está muy metido en el mundo le dices que existió, igual no sabe ni que existió ese modelo. Y era un modelo muy pujante. Yo recuerdo que en los inicios de mi práctica en Granada, el 80% de los pacientes que yo atendía eran remitidos por dentistas. Fíjate. No eran autorreferidos, como le llamamos. Y ello conducía también a que muchísimos de los pacientes que atendía eran de fuera de Granada. Venían de Málaga, de Jaén, de Almería, de Melilla, de todas partes. Esto fue cambiando. Primero porque aumentó mucho la cantidad de periodoncistas, lo cual fue maravilloso, porque claro, al principio éramos muy poquitos en toda España, nos conocíamos todos. La Sociedad Española de Periodoncia era un congreso de 100 personas. Sí. Ahora somos 4.000. No tiene nada que ver. Entonces, al principio éramos una familia pequeña y como éramos tan pocos, las condiciones del mercado eran totalmente diferentes. Pero el mercado cambió, Vale. Las demandas cambiaron y había que adaptarse, porque si no te adaptas mueres. Yo mismo hice hace aproximadamente unos 15 años un Delphi para la Sociedad Española de Periodoncia con un modelo prospectivo basado en expertos, en el que una de las cosas que tuvimos más claras era que el modelo de práctica especializada con referidores se acababa. Vale. Y 15 años más tarde lo hemos constatado. Todavía queda alguna, pero es verdad que cada vez menos. Cada vez menos. Y el que la sea capaz de mantenerla, estupendo. Pero yo, por ejemplo, me encuentro mucho más a gusto con la sensación de que en mi clínica se le da una atención integral al paciente. Eso sí, somos varios dentistas especializados. Vale. Es una policlínica especializada. Pero andar el paciente, ahora vete al endodoncista, ahora vete al no sé qué, al final le complicábamos un poco la vida. Luego, este modelo actual de policlínica llegó para quedarse. Para el bien del paciente y yo creo que también para el bien de la profesión. De la profesión. Vosotros ya os integrasteis en una clínica adaptada al nuevo modelo de clínica integral. Pero ¿cómo fue esa integración dentro de una clínica familiar? Bueno, la realidad es que actualmente la clínica es absolutamente una clínica interdisciplinar, porque incluso es probable que la parte más ligada a la prótesis y a la estética tenga más peso incluso que la propia parte que pueda hacer yo como periodoncista, cirujano, como se le quiera llamar. Entonces, pero evidentemente ese fue un proceso que duró algunos años, porque desde probablemente 6 o 7 años antes de que yo llegara a la clínica, ese relevo ya había empezado a producirse de forma paulatina. Ahí tenemos a Alejandra, que fue una de las primeras que se incorporó al equipo. Que se incorporó a vuestro equipo como esa clínica interdisciplinar. Sí, ella fue una de las primeras. Fue antes de que llegarais vosotros. ¿Y vosotros os fuisteis integrando en disciplinas según vuestra preferencia o según lo que necesitaba la clínica? Bueno, realmente, aunque lo ideal habría sido decir que todo se hizo en base a las necesidades de la clínica, no fue tanto así, fue un poco más en base a las decisiones que tomamos de qué formación posgraduada hacer. Yo en su momento, pues probablemente un poco por la familia en la que estaba creciendo, rodeado de mi padre o rodeado de mi primo o de mi tío, sí, pues decidí estudiar periodoncia y luego yo creo que Blas, de forma muy inteligente, pues decidió tomar una actitud más complementaria hacia lo mío y que no hiciéramos los dos lo mismo, ¿no? Porque llega un momento donde se piensa, Blas, en tu caso, que eras el tercero, por decirlo de alguna manera, el tercero de la familia, decidiste hacer
prosto y estética por acoplarte mejor a la clínica o porque también te gustaba y era lo que más? Yo creo que tuvimos la suerte de que a cada uno nos gustó una especialidad distinta y que además eran complementarias. Es decir, a mí en ningún momento se me pasó por la cabeza estudiar periodoncia. En ningún momento. En algún momento al principio pensé en estudiar endodoncia y algunos amigos me lo quitaron de la cabeza y al final buscamos unas especialidades que fueran complementarias y que intentáramos con ello alcanzar la gran mayoría de los tratamientos. En un relevo generacional, ¿qué tiempo se tarda en dar la introducción a los hijos? ¿Qué pasos hay que hacer para que el paciente y la clínica y el propio equipo de la clínica admita y asimile que hay unos hijos del fundador que están trabajando e integrándose en la clínica? Necesariamente es largo, porque se trata de la confianza. Y la confianza, cuando hablamos en términos de salud, es muy compleja de otorgar. Sí. Los pacientes, cuando creen en un profesional de la salud, depositan en él una enorme confianza. Eso es una enorme satisfacción, pero también es una presión enorme, porque cuando le defraudamos, el resultado es terrible. Por lo tanto, un recambio generacional en el cual estás traspasando el modelo de confianza, lo que yo le llamo la marca, es mucho más complejo que adquirir puramente destrezas clínicas. Aprender a hacer una buena cirugía periodontal o una cuestión, una regeneración o una buena estética es algo que con el entrenamiento se adquiere. Vale. La confianza conlleva muchos aspectos que son de carácter emocional, que son de carácter de comunicación, y eso lleva tiempo. A mí me ha preocupado una barbaridad, pero tengo que reconocer una cosa. Es mucho más fácil una transferencia de confianza hacia el paciente cuando se hace de padres a hijos que cuando no hay ese vínculo de sangre. Porque es esa facilidad, se hace más sencillo. Porque el paciente percibe que al final, lo voy a decir de una manera un tanto cursi, es la misma sangre. Vale. Y entonces la implicación es muy grande, aunque están establecidos estos modelos también entre personas que no son parientes y funcionan estupendamente. Pero a mí se me ha hecho muy fácil por ser de esta manera. ¿Tú, Fernando, has notado que te comparaban con tu padre? Sí, por supuesto que los primeros años, según qué perfil de paciente, no solo me comparaban, sino que a lo mejor rechazaban que fuera yo quien les tratase. Y eso porque era el hijo, era el más... Pero eso es algo completamente normal de entender y a mí en ningún momento me generó ningún tipo de desasosiego, ni es algo que es inherente al proceso de relevo, ¿no? Pero bueno, el proceso para nosotros, que ha durado exactamente 7 años, porque efectivamente nuestro padre ya se jubiló hace cerca de un año. Sí, pero ya llevabais tiempo donde sí, tenéis un peso ha sido muy paulatino. Estas situaciones no se han dado en los últimos años, pero sí que es cierto que quizás, y si alguien que esté en una situación parecida a la nuestra ve este episodio del podcast, que quizás algo que nosotros no hemos hecho del todo bien es comunicar que se estaba produciendo ese relevo, porque la mayoría de los pacientes lo han vivido porque de repente les he atendido yo, les ha atendido Blas en vez de nuestro padre, pero algunas personas se han sentido como un poco mal informadas, entonces que quizá en ese proceso de comunicación hay que transmitirlo de forma más abierta a los pacientes para que todo el mundo tenga esa información, ¿no? Porque conviene que el paciente sepa que la clínica es una clínica familiar donde hay un relevo y hay una transmisión del legado, de alguna manera. Por supuesto, un paciente nunca debería llegar a la clínica y que se encontrara que en vez de atenderle el doctor Noguerol padre, le atiende el doctor Noguerol hijo, sin haber sido previamente informado de ello. Lo que pasa es que informar a miles de pacientes a veces es complejo. Yo creo que nosotros lo hemos gestionado razonablemente bien, pero hemos cometido errores. Claro. Hemos cometido errores que conducen a que un paciente se puede sentir en un momento, bueno, pero se intenta hacer lo mejor que se puede. A mí me gustaría dar una visión un poco más positiva. Es decir, yo creo que hemos tenido un punto de partida en el que nuestro padre se encargó de, primero, ganarse la confianza de los pacientes. Fundamental. Y encargarse también de que cuando accediéramos a trabajar en la clínica ya tuviéramos una formación suficiente para poder estar a la altura de las expectativas. Y al final, creo que desde el primer día lo hemos tenido muy sencillo porque los pacientes han confiado en nosotros como si fuéramos nuestro padre.
Creo que eso es relevante. Hablabas de la formación, pero el trato a paciente se aprende, se nace con él, porque tienes que tener un carácter afable y amable. ¿Cómo se va adquiriendo ese trato al paciente? Porque quizá en vuestra generación lo teníais un poco más sencillo, pero no te comparaban tanto. Claro, yo partí de cero. Claro. Yo partí absolutamente de cero. Entonces los pacientes me fueron conociendo poco a poco. Además, cuando yo empecé éramos 3 en la clínica, todo era súper personal. La clínica va creciendo, se va delegando, se va creciendo. Si no se delega no se crece, pero el crecimiento genera tensiones también, Claro. porque conduce a la pérdida de la referencia directa. Todo esto es un modelo que está establecido en cualquier sistema empresarial, pero cuando se prestan, como digo, servicios de salud, es tremendamente sensible y hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, yo estoy con Blas. Realmente no hay que hacer un análisis de autocomplacencia. Por hecho, lo he dicho y lo reafirmo, surgieron situaciones en las que no lo hicimos lo mejor posible, pero la cosa ha funcionado de maravilla y tengo que decirlo. ¿Cómo lo asimila el equipo de la clínica? Me refiero a esa parte que se va integrando la familia dentro de la consulta. Bueno, la situación es la siguiente. Tú tienes una persona trabajando en tu clínica que lleva 35 años y que ha conocido a Fernando con 1 año. Y ahora Fernando es su jefe. Claro, fíjate. Eso es una situación que hay que gestionar. Que hay que gestionarla. Pero se gestiona. Es decir, uno de los aspectos de la transición, aparte de los pacientes, es el equipo. Nosotros tenemos un equipo grande. Y ese equipo grande, pues ha habido que implicarlo en ese proceso, pero también me siento muy orgulloso de cómo ha funcionado. Ojo, hemos tenido que hacer reuniones específicas de definición de roles, de establecimiento claramente de quién son los jefes y quiénes no, y que esto ha llegado para quedarse, pero también tengo que decir que ha funcionado muy bien. Hay que tener la complicidad de las dos partes, de vosotros como los que os integráis, pero también el equipo que asimila esos nuevos roles. Pero sí que es cierto que en la clínica actualmente el equipo evidentemente tiene un respeto muy grande hacia nosotros, porque como dice mi padre, pues nosotros de forma natural somos los jefes, pero es cierto, y esto es todavía una figura que aunque nuestro padre se haya jubilado sigue existiendo, hay un gran jefe que es más respetado. Está el gran jefe. Hay un gran jefe que es más respetado aunque esté jubilado, y luego hay 2 personas que tienen una actitud diferente con respecto a cómo comunicamos con el equipo, quizá de una forma evidentemente respetuosa, pero un poco más de que mantenemos la distancia, pero al mismo tiempo estamos a un nivel parecido, ¿no? Y efectivamente el personal nuevo de la clínica, sobre todo las personas que han entrado más jóvenes, pues como que les da miedo acercarse a mi padre, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, porque ya no me ven, ¿eh? Porque no te ven, porque de carácter Y eres además, muy afable. pasa una cosa, a mí siempre el personal, aunque yo siempre sabía dónde había que estar cada uno, les permití siempre que me hablaran de tú. En las reuniones internas y todo me hablaban de tú. Delante de los pacientes jamás, pero me hablaban de tú. Ahora las jóvenes ya me hablan de forma natural de usted. De usted, No sé por qué será. por las canas, quizá por las canas. Bueno, yo creo que también hay una parte importante que es que al final, aunque el apellido Noguerol lo llevemos nosotros, pero yo creo que al final todos los que estamos bajo el paraguas de la marca, pues de alguna manera u otra somos todos parte de la misma familia. Claro. Y eso se va sintiendo pues porque hay gente que lleva muchísimos años con nosotros y al final pues eso son prácticamente va a trabajar como en casa. Cuando entra una nueva generación parece que siempre tiene que llevar aire fresco, innovaciones. Claro. ¿Qué creéis que habéis aportado vosotros especialmente a la consulta, al día a día de la consulta? ¿Qué innovaciones destacaríais? Pues yo te voy a decir lo primero, hay que ser realista y cuando te vas haciendo mayor vas dejando de ser atractivo como profesional, es ley de vida. Los pacientes te dicen don Blas o doctor Noguerol o no sé qué, pero en el fondo ya te ven un poco mayor. Esto lo digo, hay algunos compañeros que no quieren reconocerlo, pero es así y les gusta a los jóvenes, es ley de vida. Pero porque ven que están más actualizados, quizá piensan que están más actualizados, que están más en el día a día. No, es que yo vamos a ver, les digo claramente lo que es una realidad. Mis hijos saben más que yo, no saben más que yo. En muchísimos aspectos están mucho más preparados que yo. Fernando sabe hacer cosas en periodoncia que yo nunca hice. Entonces, la situación es clara.
y le pasas con el experto en esa materia, en ese tipo de tratamiento. Claro, yo le digo, claro, ahora ya no, pero yo le decía, mira, esto te lo tiene que hacer Fernando. Después ya no, ahora ya ni se lo plantea. Pero era así. La parte de digitalización e innovación tecnológica, ¿cómo habéis ido vosotros incorporándolo a la clínica? Bueno, yo creo que ha sido muy poquito a poco. El primero que la incorporó fue nuestro padre, que ya antes de que nosotros estuviéramos en la clínica, cuando estaba la doctora Costa, ya incorporaron el primer escáner intraoral, hace ya casi 10 años. Y bueno, y luego han sido pasitos a pasitos, poco a poco, en el que ya pues de repente un día dejas de hacer trabajo analógico y ya lo haces todo de manera digital, empiezas a incorporar tecnologías como la impresión 3D, que funciona muy bien en la clínica y nos facilita mucho, y luego pues que a partir de ahora ya todo pasa por el diseño digital, por la planificación digital. Fernando y yo estamos muy metidos en eso y ya no entiendes un tratamiento en un paciente si no lo tratas antes en el ordenador. En estos tiempos hace falta esa digitalización para, de cara al paciente, mostrar que eres competitivo. Sí, absolutamente. Es decir, todavía, como es lógico, hay compañeros nuestros que están en unos estándares de calidad en tratamiento altísimos y que quizá todavía no se han adaptado tanto a esto, pero eso empieza a ser algo más residual, y eso sobre todo tiene el valor de que esa persona aporta un valor diferencial añadido muy alto, porque a lo mejor es un grandísimo clínico, o porque tiene un enfoque diferente, o porque tiene una capacidad de comunicar muy buena. Pero para nosotros ha sido algo revolucionario en la clínica, absolutamente revolucionario, que además yo siempre le doy el crédito a mi hermano, porque aunque la parte inicial de introducción la hizo nuestro padre, que ya en 2007 compró el primer CBCT, que creo que fue el primer CBCT que hubo en la provincia, al menos en la provincia de Granada, en clínica dental, entonces ya desde aquella la tecnología estaba implementada en la clínica, pero la revolución de lo que ahora se conoce como la aplicación digital o la odontología digital, que se ha producido en la clínica en los últimos 4 años aproximadamente, el crédito es al 100% de mi hermano Blas, que es quien ha hecho la formación y quien se ha preocupado por hacer esa implementación. Ahora mismo ya la verdad es que estamos en un grado de trabajo con herramientas digitales que diríamos que es prácticamente al 100% ya. Tú, Blas, que lo has vivido las dos odontologías, la más analógica y la digitalización. ¿Cómo se puede ir haciendo la integración en clínica de manera progresiva en cuanto a equipamiento y en cuanto a introducir tratamientos que antes no hacías? Yo creo, en nuestra clínica, como dicen ellos, actualmente el 100% de los procedimientos restauradores son digitales. Todo. Como dice Fernando, lo ha liderado Blas, pero Fernando se subió al carro y tengo que decir una cosa también. El otro, el gemelo de Blas, que es Nacho, que es ingeniero informático, estaba trabajando, hizo un máster en ingeniería de software y estaba trabajando en una empresa de bancos, y sus hermanos le llamaron y le dijeron: Nacho, ¿por qué no te vienes con nosotros? Es el actual gerente, pero no hay que olvidar que es ingeniero informático, y eso ha ayudado una barbaridad. Pero el proceso de... Yo voy a la clínica y hay aspectos de la clínica que ya no reconozco, para bien, de lo que me siento orgullosísimo, pero ha sido una revolución absoluta. Ahora, tengo que reconocer una cosa: la odontología digital, si se practica en su totalidad, tiene una curva de aprendizaje muy larga. Vale. El banalizarla es un error tremendo. El hacer una integración total de la odontología digital que de verdad beneficia al paciente, no a una supuesta marca personal, es compleja, tiene una curva de aprendizaje larga, mucho mayor que otros procedimientos odontológicos, pero ha llegado para quedarse, y yo siempre le digo a los jóvenes: apostar fortísimo por ello, apostar fortísimo, dedicar mucho tiempo a formaros, más que recursos materiales, pero es importante. ¿A vosotros os costó? ¿Os costó dar esos pasos de digitalización? Pregúntaselo a ellos. Bueno, es que yo creo que nosotros hemos ido haciendo una digitalización muy paulatina, poquito a poco, incorporando tecnología. Yo creo que es importante incorporar tecnología en la medida de la capacidad que tienes de controlarla, porque si no muchas veces termina, ¿no?, dentro de un cajón. Y yo creo que es importante también formarse en eso. Y entonces, pues nosotros en un momento decidimos hacer formación específica
en esa odontología digital, y al final eso es lo que te permite pues luego controlar las herramientas de las que dispones y ser capaz de generar un protocolo eficaz, porque al final siempre se habla de que la digitalización es una herramienta de marketing muy potente, Sí. pero sobre todo, para mí lo más importante es que nos facilita mucho la vida a los dentistas, sobre todo a los restauradores, porque nos da una cantidad de herramientas que ya no dependen solo de nuestra habilidad manual, y luego creo que también en la parte quirúrgica facilita mucho las cosas, porque yo no opero, pero veo a Fernando operar y veo a Fernando planificar, y tengo la sensación como que ya has operado al paciente siquiera antes, ¿no?, de despegar un colgajo. Sí, y una cosa que ha resaltado Blas y que parece una obviedad y siempre lo decimos, es que es importante formarse en esto también. Claro. Porque nuestros primeros comienzos fueron, pues yo hacía toda la planificación entera en el ordenador, tomábamos los archivos STL, tomábamos los archivos del CBCT, yo lo integraba todo en un programa de planificación que en aquel momento utilizaba, ahora hemos decidido utilizar otro, y lo hacía todo, pero sin saber mucho. Entonces empiezas como pensando que sabes y empezamos a hacer pruebas. Blas compró una impresora, empezamos a imprimir, pero la realidad es que no sabíamos hacerlo bien. Y cuando Blas hizo el curso con Jacobo Somoza, que fue el momento clave punto de inflexión, en donde absolutamente en el que la clínica cambia, como dice, y desarrollamos un protocolo eficaz, que fue el protocolo que nos enseñó, no que a él le enseñó Jacobo, pues pasamos de ser una clínica que estaba empezando a querer hacer la odontología más digital a de repente tener un protocolo que es muy preciso y que yo siempre digo que a mí en cirugía de implantes me ha cambiado la vida, porque pasamos de hacer cirugía a mano alzada, a hacer ahí un medio protocolo que estábamos haciendo no muy bien, a hacer un protocolo de cirugía guiada muy preciso que nos ha cambiado absolutamente la forma de practicar en la clínica actualmente. Y es lo que decíamos antes, que os hace también más competitivos de cara al paciente. Porque el paciente de hoy en día también ha cambiado mucho. Me imagino que tus pacientes de tus inicios no tienen nada que ver a nivel de exigencia con el paciente de hoy. Totalmente. Hay un desarrollo en la sociedad ha cambiado, la gente es más exigente. La gente es exigente en todo, lo ves como comunican en la política, pues también es exigente con los profesionales. Y después ha habido un cambio radical, que es el acceso abierto a una información totalmente descontrolada. Ya. Entonces tú puedes recibir en fuentes abiertas de Internet unas informaciones de un rigor absoluto junto a otras informaciones absolutamente descabelladas. Antes, la información que recibíamos los profesionales la recibías o por publicaciones impresas que tenían un comité de revisores, Sí. o la recibías en unos congresos en los que había un comité científico. Se podía funcionar mejor o peor, pero era una manera de controlar la información. Hoy día no, hoy día esto ha desaparecido cualquier forma de control y la población recibe cualquier tipo de información. Genera unas expectativas irreales, Claro. Y eso establece un cambio paradigmático en la relación médico-paciente o en la relación dentista-paciente, que no es para mejor, sin duda. Porque cuando el paciente viene aprendido, es decir, cree que sabe, Claro. ¿a vosotros os tensiona el trabajo? Si te soy sincero, a mí no me han llegado los pacientes aprendidos porque ya sabían cómo era. Entonces directamente había un filtro y decía a ese paciente, este no es mi dentista. Porque la gente, hoy día, yo sigo pensando que pese a las redes sociales y todo, la principal forma de prescripción de un profesional es el boca a oreja. Lo sigo teniendo clarísimo. Luego, el paciente cuando va a tu clínica sabe a quién va. Vale. Y entonces, como yo he tenido siempre una cultura muy personal en estos temas, seguro que hay muchos pacientes que han decidido que yo no era su dentista. ¿Lo decide el paciente o lo decide el profesional? Es decir, tú también puedes ver a un paciente y decir, no es para mí. Este paciente, sus expectativas Por supuesto. no son para mí. Por supuesto. El problema es que es muy complejo decirle a un paciente, mire, lo mejor para usted es que yo no le trate. Porque eso al paciente le sienta fatal. Hombre, Pero en sentido ético estricto es lógico y hasta bueno para el paciente que se lo digas. Pero desde el punto de vista comunicacional y de responsabilidad civil tiene unas consecuencias demoledoras. en vuestro día a día, esa exigencia del paciente, ¿cómo la gestionáis? Bueno, como decía nuestro padre, desde el punto de vista de exigencia,
también es un poco la forma en que lo comuniques, porque como es lógico, no voy a decir cada día, pero cada mes llegan pacientes cuyo perfil no nos encanta. Entonces, de esa forma tienes que intentar transmitirle que no le puedes ayudar, más que es mejor que yo no te trate, que quizá yo no tenga las herramientas para poder ayudarte, o de alguna forma intentar maquillar el discurso para de esa forma que a ese paciente con el que quizá no estás teniendo en ese momento tan buen contacto. Para esto Blas tiene más talante que yo, la verdad, y él lo controla mejor. Yo una vez aprendí de mi tío, y aunque suene un poco soberbio, alguna vez lo he podido decir, que cuando un paciente de estos que sabe quizá más de la cuenta quiere intentar guiar tu toma de decisiones, en algún momento hay que decirle, aquí quién es el dentista, tú o yo. Porque es cierto que en algunos momentos ahí se pueden producir situaciones incómodas, y evidentemente digo un poco soberbio, pero lo vi hacer a mi tío y la verdad es que me resultó que era una forma en la que a veces puede ser fácil para cortar esas situaciones que se pueden generar en las primeras visitas, cuando un paciente no te conoce pero quiere intentar guiar. Mi hermano para eso la verdad es que lo gestiona mejor que yo. Yo lo que creo es que si tú confías en tu mensaje, da igual lo que el paciente te diga. Tú sabes lo que le tienes que transmitir al paciente y al final tienes que ser capaz de analizar si el paciente lo entiende o no lo entiende. Vale. Si lo entiende se puede quedar contigo y si no lo entiende no se puede quedar contigo. Es verdad que ahora tenemos una situación que es que cada vez hay más competencia, entonces claro, también te cuesta quitarte a un paciente de encima porque aunque piensas que la clínica te va bien, pero bueno, a nadie le gusta echar a un paciente, pero hay veces que merece la pena quitárselo del medio. Y antes le preguntaba a nuestro padre, ¿decidimos nosotros o deciden los pacientes? Al final no es ni una cosa ni la otra. Lo normal cuando se hace una primera entrevista con un paciente no es explorarle y empezar a contarle los problemas que tiene, es preguntarle cuál es la percepción del problema que tiene de su boca. Algunos pacientes no saben ni por qué vienen, pero la mayoría tienen un motivo de consulta y tienen una expectativa. Entonces, ¿cuál es su percepción? ¿Cuál es su motivo de consulta? ¿Cuáles son sus expectativas? Una vez que ya conoces qué quiere el paciente, evidentemente, si un paciente te demanda una cosa, lo ideal es que le satisfaga su demanda, porque de esa forma el paciente se va a quedar más satisfecho. Pero si la demanda que el paciente tiene, que esto es muy frecuente en estética, no es compatible con el tratamiento que nosotros nos sentimos cómodos realizando, porque esto es muy frecuente en un paciente que se quiere poner a lo mejor unos dientes súper blancos con una forma muy cuadrada y a lo mejor mi hermano Blas pues no casa con ese tipo de tratamiento, pues sí que es cierto que hay que intentar redirigirle hacia otra alternativa, ¿no? Claro, la gestión de las expectativas se da más en estética quizá. Claro, porque es algo mucho más subjetivo, entonces es más difícil para el profesional dejar claro cuáles son los límites, porque no es lo mismo colocar un implante y que el paciente no va a opinar que cuando le ponen unas carillas. ¿Cómo os coordináis vosotros en equipo? Cuando entra un paciente de perio, pero que también va a tener un resultado estético, ¿cómo os coordináis para planificar el tratamiento con un previo diagnóstico? ¿Cómo lo hacéis? Habitualmente intentamos filtrar con una serie de preguntas desde la primera llamada del paciente a la clínica si la primera visita la van a enfocar hacia que la haga mi hermano o hacia que la haga yo. En función intentamos filtrar por qué motivo viene el paciente. Entonces, si el motivo es, por ejemplo, se me mueven mucho los dientes y me sangra mucho la encía, lo normal es que le vea yo. Pero si el motivo es que tiene una demanda de tratamiento estético, es poco frecuente que le vea yo y lo más normal es que le vea Blas. Vale. Entonces, como es lógico, en nuestro esquema, que no es nuestro esquema, que es el esquema de las guías de práctica clínica de la Federación Europea de Periodoncia, hay unos pasos en que se habla con el paciente, se hace motivación, se hace control de factores de riesgo. Evidentemente esa es la parte inicial y debe ser así. Sí. Se vaya a hacer un tratamiento de estética o se vaya a hacer solo un tratamiento periodontal, y luego ya empieza la parte de tratamiento activo, en que siempre habrá una parte de control de infección mayor o menor, que puede ser una profilaxis en un paciente con gingivitis o un tratamiento periodontal complejo en un paciente con periodontitis avanzada o en estadio 4, y a partir de ese momento en el que el paciente ya está en salud es cuando vamos a tomar todos los registros clínicos, que en este caso Blas participa más que yo, y cuando ya Blas y yo nos vamos a reunir para empezar a orquestar toda esa parte de fase rehabilitadora, ¿no? Has mencionado el verbo orquestar. ¿Funcionáis como una orquesta donde cada uno tiene que tocar su instrumento, pero siempre en coordinación con el resto? Entiendo. Sí, claro.
Al final, a día de hoy, digitalizar al paciente es fundamental porque es lo que nos permite luego poder reunirnos en equipo, pues tanto Fernando como yo, como cuando a veces necesitamos a la ortodoncista, y diseñar un tratamiento multidisciplinar. Y también, pues a base de años y de experiencia, pues también todo nuestro equipo conoce perfectamente el protocolo, y al final pues es verdad que cada uno tiene su instrumento y cuando uno falla se nota y hay que estar siempre a la altura. Estamos en SEPA Granada, vemos muchas innovaciones, vemos mucha tecnología. ¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar vuestra clínica en ese sentido tecnológico? Pues la verdad es que es una pregunta difícil de responder. Como es lógico, desde el punto de vista de aparatología quizá o de maquinaria, nosotros estamos en un punto en el que ya la verdad es que hemos adquirido muchas cosas y habría un siguiente paso en el que ya llevamos tiempo dando vueltas, pero que implicaría un modelo completamente diferente, porque implicaría crear otra empresa, que sería empezar a tener una fresadora y demás, pero sobre todo, la verdad es que es algo redundante, pero lo que hay que introducirse en las próximas semanas, y no digo en los próximos meses, es en la implicación, en la implementación de la inteligencia artificial en muchas cosas que nos van a ser útiles. Puede ser desde el punto de vista de toma de decisiones clínicas hasta cómo todos los programas que estamos utilizando a diario ya están implementando. Entonces quizás ahora es lo que nos puede tener un poco más expectantes y en lo que también nos vamos a tener que formar, porque es otra cosa que tiene una curva de aprendizaje importante. ¿Cómo observa un veterano que hablemos de IA en una clínica dental? Que hablemos de inteligencia artificial. Sin duda, ha llegado para quedarse. A mí también me gusta la inteligencia natural, Más que la artificial. Pero en principio, si la inteligencia artificial sirve para ayudar a la inteligencia natural y no para sustituirla, hay que apostar por ella totalmente y eso es una realidad. Bueno, esto el futuro ha llegado para quedarse. Hay otro aspecto muy importante y es que cada vez atendemos a pacientes de mayor edad. También. Se vive más, cada vez hay mayor morbilidad, cada vez hay más enfermedades crónicas, la mayor parte relacionadas con los estilos de vida, como la diabetes, tiene consecuencias en enfermedades cardiovasculares, en otro tipo de patologías, y eso nos va a condicionar totalmente la práctica. Yo hoy tengo una mesa redonda con cardiólogos y con dentistas, precisamente para hablar de un tema muy importante, y es que te llega un paciente que ha tenido un accidente cardiovascular, cerebrovascular, o que ha tenido una arritmia y está tomando o anticoagulantes o antiagregantes. Si le voy a operar, le suspendo. Claro. Si le suspendo, tengo riesgo trombótico. Si no lo suspendo, tengo riesgo hemorrágico. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Se hacen bien las cosas? Es decir, aparte de las decisiones de tecnología, que son apasionantes, que nos hacen la vida profesional más amable, pero que sobre todo ayudan al paciente, aparte hay que tener en cuenta que los aspectos médicos cada vez serán más relevantes. Luego, el dentista no es un dentista de tecnología, es un dentista de conocimiento. Ese mensaje es muy válido, en el sentido de que cada vez la violencia, como decíamos al principio, está más abierta también a la medicina. Es el nexo de unión quizás de la odontología con la medicina. En vuestro día a día, ese envejecimiento de la población, ¿cómo os afecta a nivel de ejecutar tratamientos? ¿Hacéis tratamientos que antes no hacíais por ese envejecimiento o por medicación que toma el paciente? No, lo único que hay que hacer es tomar precauciones. Hay que tomar precauciones. Yo recuerdo cuando no sabíamos que determinados medicamentos que se tomaban, como eran los bifosfonatos o los anticuerpos monoclonales, el denosumab, podían producir una osteonecrosis. Cuando yo empecé a trabajar no se sabía, no había evidencia. Y de pronto algunos compañeros comentábamos, ¿sabes que le he puesto un implante a un paciente y ha terminado en el hospital? Y decíamos, ¿y esto yo cómo lo soluciono? Porque no había información. Ahora ya tenemos muchísima información. Esto nos cambió porque nos dio muchos malos ratos. Después, cuando queríamos consultar con los reumatólogos prescriptores o con los ginecólogos o con los médicos de atención primaria, no nos daban información. La interconsulta no era útil.
y eso nos creó mucha incertidumbre. Sé que van a seguir surgiendo elementos de este tipo en la práctica. Luego, no olvidemos esto, porque si banalizamos el tema de la salud general, podríamos devaluar la odontología. Una cosa que incorporamos hace aproximadamente un año en la clínica, porque efectivamente cuando en la clínica el dentista es solo uno o el equipo es pequeño, pues todo está más bajo el control, y cuando nuestro padre era quien hacía todas las primeras visitas, ese aspecto de la implicación sistémica en el tratamiento dental, él siempre lo tenía muy controlado y era algo a lo que le daba importancia desde el primer momento. De hecho, en su momento ya pues realizó una serie de estudios clínicos, más que estudios clínicos, estudios observacionales en la clínica para intentar ver qué porcentaje de pacientes venían a la clínica que podían tener prediabetes o diabetes y lo desconocían, y de hecho pues creo que llegaste a diagnosticar a 7 personas con diabetes en la clínica que no sabían que tenían diabetes. Y entonces, a raíz de eso también SEPA pues empezó a hacer algunas iniciativas como el protocolo FINRIS que llevaron a cabo los doctores Montero y Herrera con otro equipo, y ese protocolo FINRIS, por idea de nuestro padre, lo hemos implementado en la primera visita, de forma que ya desde el primer momento, cuando yo entro a conocer por primera vez a la persona, lo primero que tengo en la pantalla es qué valor tiene ese paciente. Bueno, lo primero que veo yo, lo primero que ve mi hermano, es qué valor tiene ese paciente en esa escala FINRIS. Y eso ya nos va a dar directamente un primer vistazo si la persona que vamos a tratar tiene un perfil de riesgo alto o un perfil de riesgo bajo. Y de esa forma, la primera visita desde el comienzo se va a enfocar de una forma o se va a enfocar de otra. Es básico. Básico, absolutamente básico. Pero no se hace de manera tan habitual como nos gustaría, porque aquí, en este caso, en vuestro caso, ha sido por tu implicación. Bueno, al final estas cosas terminan siendo un tema de voluntarismo. Los protocolos están bien establecidos. La Sociedad Española de Periodoncia, a través del doctor Miguel Carasol, publicó un documento hace ya 4 o 5 años que se llama Promosalud, en el que establece, yo le orienté en algunos aspectos también a Miguel, que me preguntaba, que es gran amigo mío, y entonces cualquier dentista español, y además se ha difundido en el Consejo General, porque nos preocupamos. Yo a través de mi amistad personal con Óscar Castro lo implementamos a todos los dentistas de España. Entonces, hoy día cualquier dentista tiene la herramienta. Muchas veces los cambios, la gente a veces es perezosa para introducir los cambios, pero ojo, está pasando también con los cardiólogos. Los cardiólogos tienen protocolos para detección del riesgo periodontal en los servicios cardiovasculares y los médicos de atención primaria, y no se terminan de implicar, pero eso forma parte de la naturaleza humana y de la naturaleza de las profesiones, lo cual no quiere decir que nos conformemos. Hay que seguir dando la vara con ese tema. Hay que seguir insistiendo, y por eso congresos como este, con SEPA, de la que tú fuiste presidente, tiene sentido. Sin duda, y SEPA se lo ha tomado muy en serio, es decir, probablemente vende más la odontología digital, los grandes procedimientos regenerativos, etcétera, etcétera, pero SEPA tiene muy interiorizado ese mensaje, desde su junta directiva a todos los patronos de la fundación, todos lo tenemos muy interiorizado, y luchamos porque sea así. Y no, estoy convencido que seguiremos trabajando en el futuro los médicos y los dentistas mano a mano en la atención de nuestros pacientes, sin duda. Vuestro padre ha sido una figura de SEPA, lo decíamos ahora mismo. ¿Vosotros tenéis esas mismas inquietudes institucionales y societarias? Bueno, esto también es algo que yo creo que no es, que tú no decides si quieres llegar a tener una posición institucional o no. Es algo que puedes buscar, pero yo creo que es algo que debe pasar de forma más natural, quizás. Yo llevo implicado ya bastantes años en SEPA. La verdad es que creo que fui a mi primer congreso cuando estaba en primero de carrera y todavía no tenía ningún conocimiento, y la verdad es que llevo muchos años implicado, pero no creo que haya que buscar el yo quiero tener un papel institucional, sino que eso puede pasar de forma natural durante tu implicación por ejemplo, con SEPA, o en el caso de mi hermano podría ser con SEPES, y si de forma natural, porque puedas tener un valor que aportar, pues vas posicionándote, pues sería algo que podría ser perfectamente satisfactorio o para mí, pero que no es algo que esté buscando como loco el hecho de
quiero tener ese papel. Pero más allá del papel, sí la actualización constante, o sea, es decir, participar de alguna manera en ese proceso evolutivo del conocimiento. Sin duda. Ahí sí. Yo tengo una cosa muy clara. SEPA, yo un día de pronto conocí SEPA, estaba yo en aquel tiempo en la Complutense y yo no me podía imaginar que SEPA iba a influir tanto en mi vida. Determinante. Sin duda, y estoy muy orgulloso. Yo pensé que alguna vez iba a ser presidente de SEPA, en la vida se me pasó por la cabeza. En la vida, en determinados momentos, tienes que ocupar o adoptar determinadas posiciones que te va pasando en todo. Y algún día te encuentras que la situación te ha llegado a ser presidente de SEPA o presidente de lo que sea, pero no es muy relevante tampoco. Lo importante es tener un compromiso. Un compromiso. No quiero terminar este episodio sin hablar de gestión. Sin hablar porque al final una clínica como la vuestra, que lleva décadas, hace falta gestionarla. Claro. ¿Qué retos tenéis hoy por hoy de gestión en vuestra clínica Noguerol? Yo se lo dejo a los jóvenes. Los jóvenes. Hombre, yo creo que el principal reto de la gestión es sacar al dentista de la gestión, porque el dentista no sabe gestionar y el dentista no tiene que perder el tiempo tampoco en gestionar. Yo creo que es importante que las clínicas, como nosotros tuvimos la suerte de hacer con nuestro hermano, que para nosotros al final pues, es lo que nos permite poder dedicarnos plenamente a nuestra especialidad, ¿no? Las clínicas tienen que aspirar a eso, a tener una figura, una persona que controle muy bien todos los aspectos de gestión, que tenga formación especializada en ese tema y que el dentista simplemente lo que haga como dueño de la empresa pues sea hacer un control sobre ese gerente. Pero al final creo que tiene que ir por ahí. ¿Os falta conocimiento para ser empresarios y llevar un barco tan grande como vuestra clínica, que es, digamos, donde hay un volumen importante de personal, de equipamiento, de inversión? ¿Os falta esa formación o ese carácter para ser empresarios de ese tipo? Bueno, yo creo que el empresario, hay gente que nace para ser empresaria y gente que no, pero el empresario se hace más que se nace. Es decir, nosotros somos profesionales de la salud, pero al final, nuestra clínica tiene muchas connotaciones empresariales, tiene cuestiones fiscales, tiene cuestiones financieras, tiene cuestiones de recursos humanos que son fundamentales. Entonces hay que formarse en ello. Yo, después de 20 años, hice un curso de gestión, cuando mi clínica era potentísima, tenía mucho trabajo. Después de 20 años trabajando. Después de 20 años trabajando, hice un curso de gestión que me cambió el enfoque. Me sirvió mucho. Entonces, yo tengo claro que, como dice Blas, el dentista no tiene que ser gestor, pero a veces también lo que pasa es que un dentista que tiene 2 personas en la clínica no va a tener un gerente y tú. Claro. Entonces también hay que adquirir conocimientos. Lo que pasa es que el nivel de complejidad de gestión se alcanza a partir de un tamaño determinado. Pero sí, hay que aprender gestión. Y es por eso que SEPA tiene una parte entera dedicada a la gestión. Claro. Y todos esos tópicos se tocan ahí, sin duda. ¿Qué es lo más difícil de la gestión? Las inversiones, la parte fiscal, la gestión del personal. Para mí, los recursos humanos. Cuando se crece, una clínica es un modelo en el que hay sensibilidades, expectativas, gente que tiene familias, partos, embarazos, bajas, gente que esperabas de ella y no cumplió sus expectativas, gente que se siente frustrada porque tú le has defraudado a ella. Gestionar eso es complejísimo. Para mí, sin duda, los recursos humanos. Y una parte de los recursos humanos que a mí me parece que probablemente pueda ser incluso la más compleja es conseguir, porque al final esto requiere de mucho esfuerzo, que como Blas decía, que quizá yo puntualizaría, el dentista que quiere dedicarse a ser profesional del tratamiento de la salud tiene que dedicarse a eso la mayor parte de su tiempo, pero también hay dentistas que quieren tener una posición a lo mejor 50-50 Claro. Incluso hay dentistas que llegan a formarse en un MBA y dejan por completo la parte asistencial para centrarse más en otros aspectos, y eso ya cada uno, según su evolución, pues va decidiendo. Pero una cosa que hemos hablado mucho con nuestro padre, y bueno, que él ha hablado más hacia nosotros, es intentar que todo el equipo se comporte de la misma manera y que, por ejemplo, en nuestro caso, bajo la marca Clínica Noguerol, pues todo el mundo
evidentemente, después de haberla formado nosotros, se comporte de la misma manera. Esto es algo que puede pasar en una cadena de hoteles como Relais Chateau, en donde la gente va a hacer una formación específica antes de comenzar, pero en una clínica dental de 5, 10, 15 o 20 trabajadores, da igual el volumen que sea, cuando uno está 40 horas tratando pacientes, al acabar esas 40 horas no tiene muchas ganas de emplear tiempo, de invertir tiempo en formar a esa persona antes de que esa persona vaya a estar ya funcionando dentro del organigrama de la clínica. Y a mí esa parte me parece complejísima de la gestión, quizá la más de todas, porque por lo demás, al final, en la parte fiscal, en la parte de almacén, en la parte de compra, ya tenemos muchísima ayuda de otros profesionales o de algunas herramientas de software. Pero quizá esta parte humana es la que más nos cuesta, seguro. Es la más difícil. Ayer comentábamos con un profesional de Granada, de periodoncista, que íbamos a hacer este episodio con los Noguerol, y me decía, es la clínica de excelencia, es una clínica referente en Granada. Para vosotros, ¿qué significa ser una clínica excelente o qué significa la excelencia en odontología? Yo no tengo para nada la sensación de que seamos una clínica excelente, eso es lo que me gustaría. ¿Te gusta? Luchamos por ello. Luché por eso, te iba a decir. Nos queda tanto, así que el que ha dicho eso no nos conoce. Ahora hacemos un esfuerzo muy importante por conseguirlo y tengo la sensación de que mis hijos van a hacer lo mejor que yo para ser una clínica excelente. ¿En qué se basa una clínica excelente? En los procesos, los procesos asistenciales, los procesos humanos. Fernando dice algo que es, cuando alguien llega a la clínica, tiene que ver que la clínica tiene un estilo. Ya. La manera como hablamos, la manera como nos movemos, la manera y como les decimos las cosas. Nunca puede en una clínica 2 personas dar un mensaje diferente al paciente, eso crea una incertidumbre total. Una parte es la excelencia, la otra, por supuesto, son los aspectos puramente asistenciales, tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero el trato es fundamental. Y hay una cosa que yo siempre les digo a ellos, y se lo digo en los seminarios del personal, y es que el paciente tiene que saber que tú, aunque no se lo digas, le estás diciendo, tú me importas. Este es algo muy importante, el paciente perciba que nos importa mucho a todos. Es algo, fíjate, yo diría que esa es la clave de la excelencia. Ahí, cuando el paciente cree que es una figura alrededor de la que gira todo. Sin duda. Y ser una clínica de referencia, que evidentemente nuestro padre ha sido una referencia en Granada, tanto por periodoncista como porque, por ejemplo, ha sido presidente del Colegio de Dentistas. Claro. Entonces eso al final, quieras que no, es una figura de referencia y eso es algo objetivo, no se puede dudar. Pero ser una clínica de referencia no es lo mismo que ser una clínica excelente, no son en absoluto sinónimos. Y lo que evidentemente no se puede ni caer en la autocomplacencia ni ser tan soberbios de pensar que eres una clínica excelente, porque lo que hay que estar es en la mejora continua y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero tenéis el reto por delante. Pues muchas gracias, Blas, Fernando, Blas, por vuestro tiempo, a ti, Blas, especialmente por todo lo que nos has ayudado a los medios de comunicación durante toda tu trayectoria, que ha sido larga, extensa, pero siempre con esa sonrisa, esa amabilidad y ese buen carácter que te caracteriza. Te damos las gracias a toda la familia y para ti también especialmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí este episodio de Espejo Dental, y a todos los seguidores de Big One les emplazamos a que nos vean en los próximos capítulos. Muchas gracias.